Yo soy Sheila, buenas tardes y pues vamos a iniciar. Bueno, pues antes quisiera hacer una dinámica y pues ahí como estamos sentadas, vamos a relajarnos, vamos a colocarnos en una posición cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a inhalar y exhalar profundo. Respiro. Voy a colocarles un poco de música. Y ahí como estoy, con mis ojos cerrados, inhalo profundo por nariz, exhalo por boca y de nuevo realizo una inhalación por nariz, exhalo por boca y una última vez, inhalo profundo y exhalo por boca. Voy a comenzar a sentir mi cuerpo, comenzando por los pies. Voy a ser consciente de mis pies, del contacto que tienen con el piso. Y voy a dar mi atención y ahora voy a sentir mis tobillos, mis piernas, mis rodillas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy mis rodillas? Quizá tenga algún dolor, alguna molestia, quizá se sienten cansadas, pesadas, o quizá me siento bien. Y subo mi atención ahora a mi cadera. Siento el peso de mi cadera y siento el apoyo de mi cadera. Y respiro, inhalo, exhalo. Y ahora siento mi abdomen, mi espalda baja, mi espalda media, mi espalda alta. Y respiro profundo y siento cómo con la respiración mi espalda se expande. Y exhalo. Soy muy consciente de cómo se siente mi cuerpo, de cómo estoy el día de hoy. Y observo también cómo se expanden y cómo se contraen mis costillas. Cada que inhalo, cada que exhalo y observo cómo es mi respiración. Si es corta, si es larga y profunda. Si quizás siento tensión o quizás siento mucha libertad. Y sigo respirando y observo cómo se elevan mis hombros y cómo bajan suavemente al exhalar. Y ahora siento mis brazos, mis codos, mis manos. Y observo si hay alguna sensación, cosquilleo, hormigueo, quizá tensión, cansancio.
Y subo mi atención ahora a mi cuello. ¿Cómo siento mi cuello? Y respiro profundo, exhalo. Y ahora centro mi atención en mi rostro. Si hay tensión en la mandíbula o en las mejillas o quizá en el entrecejo. Y trato de relajar un poco. Suelto los músculos de mi cara. Y por último, siento mi cabeza, mi cráneo. Y hago conciencia de mi postura, de mi temperatura, de mi tamaño, de mi forma. Hago consciente cada parte de mi cuerpo y lo hago presente. Inhalo y exhalo profundo. Y voy a tratar de identificar cómo me siento con una palabra. Quizás sea una sensación o una emoción, un sentimiento. ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Cómo se siente mi cuerpo el día de hoy, en este instante? Y la palabra que haya venido a mi mente la acepto tal y como es. No la juzgo, solo la dejo ser. Y respiro profundo. Exhalo por boca. Inhalo una vez más. Exhalo. Y una última vez. Y exhalo. Y poco a poco voy a ir movilizando mis pies, mis manos, mi cuello, mi espalda. Estiro un poco, hago los ajustes que necesite hacer. Mi cuerpo se va a mover como lo necesite. Como si estuviera despertando por la mañana. Y cuando esté lista, puedo ir abriendo mis ojos lentamente. Y voy regresando a este momento. Me doy un instante para regresar, para sentir todo esto que pasó. Muy bien, y ya una vez que hemos regresado, vamos a ir iniciando con nuestra presentación. Vayan regresando con calma, no hay prisa, a su tiempo, a su ritmo. Y vayan reflexionando cómo se sintieron, qué fue lo que pasó, si algo llegó a su mente. Si gustan compartirlo en los comentarios o si gustan también al final de la presentación. Bueno, pues hicimos un ejercicio de interiorización, de presencia, de hacer consciente al cuerpo, de hacer consciente el cómo me siento y el cómo me percibo también, el hecho de preguntarse.
y de detenerse a sentir cuál es mi temperatura, cuál es la forma de mi cuerpo, cómo está mi postura, cómo me encuentro en este momento, ya nos está haciendo esta autorreflexión, esta autoobservación, esta autopercepción. Entonces, vamos justamente la ansiedad nos saca de todo eso, ¿no? La ansiedad. Y ahorita ya entrando en este tema. Muy bien, pues saca la ansiedad de tu cuerpo. Herramientas somáticas para volver a tu cuerpo. Pues bueno, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y aquí quiero que también ustedes reflexionen y piensen qué es para ustedes la ansiedad. Quizá en una palabra, quizá sí en una frase, pero tenemos este concepto que ha sido determinado por psicólogos, por médicos, por especialistas, y pues vamos a revisarlo un poco. Pues bueno, la ansiedad, pues es este sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes. La función de la ansiedad es advertir y activar al organismo, movilizarlo frente a situaciones de riesgo real o probable. Ahorita estábamos, antes de empezar la presentación, estábamos justamente hablando que el porcentaje de los hechos que pensamos que van a ser reales cuando tenemos ansiedad, el hecho de que se cumplan es muy mínimo, el porcentaje es muy mínimo, ¿no? O sea, realmente la ansiedad nos sitúa en un escenario imaginario y nos viene a traer un montón de cosas que la mayoría de las veces o la mayor parte de las veces ni siquiera se cumple. Ni siquiera se cumple como lo imaginamos o llega a suceder algo muy, muy distinto, ¿no? O no sucede nada, o sucede algo muy distinto. Entonces, pues bueno, vamos viendo este asunto de la ansiedad que nos sitúa en lugares inexistentes. Pues bueno, la ansiedad también es un sentimiento displacentero, pues que se acompaña de sensaciones somáticas. Ahorita también vamos a revisar los síntomas, todos estos signos y síntomas que son interminables, ¿no? Y bueno, básicamente la ansiedad, pues de lo que se encarga es de preparar al organismo, ya sea para luchar o para huir. Por eso ocurren un montón de cosas a nivel biológico que disparan, ¿no? La adrenalina dispara muchos procesos, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración y básicamente se prepara al cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo se queda quieto y, y no luchamos ni huimos? Porque el cuerpo está diseñado, o la ansiedad o el miedo este tipo de emociones están diseñadas para hacernos actuar en estos escenarios de riesgo o de peligro. Pero entonces, ¿qué sucede cuando, cuando no luchamos ni huimos? Entonces, toda esa energía que el cuerpo liberó se quedó ahí. Muy bien. Ahorita estoy viendo que no me veo. Entonces voy a intentar activar esta cámara. Pero sí te vemos. Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, porque aquí en el dispositivo me parecía que no me veía. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, tenemos tres componentes de la ansiedad. Tenemos los cognitivos o de pensamiento, y estos son anticipaciones, estos son el cálculo de consecuencias, que esto pasa bastante, y evaluaciones de riesgo, ¿no? Todo el tiempo estar pensando en qué va a suceder, estar predispuesto a qué es lo que va a suceder. Y la mente se crea un montón de escenarios y la verdad, muy catastróficos, muy incómodos, muy horribles de ver en mi imaginación. Y pues estaba platicando el otro día con mi psicóloga y justamente no medimos como solo pensamientos.
solo son pensamientos, solo son imágenes que vienen a nuestra mente y no nos van a hacer daño, como lo sería un peligro real, ¿no? Y la ansiedad va mucho hacia eso, hacia estos escenarios imaginarios, estas anticipaciones que muy probablemente no van a suceder. Bueno, como número dos, el siguiente componente, los fisiológicos. Bueno, la activación del sistema nervioso autónomo. Y pues bueno, el sistema nervioso autónomo pues es el que regula los procesos fisiológicos involuntarios, como la respiración, como el sistema el circulatorio, la frecuencia cardíaca. Y pues bueno, por eso precisamente sucede todos estos síntomas, ¿no? De la respiración acelerada y el ritmo cardíaco acelerado, las palpitaciones, ¿no? La taquicardia. Entonces, bueno, tenemos estos ya componentes. El tercero es motores o de conducta. Bien, esta es la inhibición o sobreactivación motora y el comportamiento defensivo. Aquí sucede algo muy curioso y es que la ansiedad o te puede parar por completo o puede acelerarte, ¿no? Entonces, por eso la inhibición o la sobreactivación motora. Entonces, hay casos en los que quedas paralizado y el cuerpo no reacciona y el cuerpo se detiene y el cuerpo entra en un estado de shock, como también viene el exceso, ¿no? De energía y entonces el cuerpo necesita moverse y entonces me encuentro temblando y entonces me encuentro haciendo movimientos con las manos, con la pierna. Entonces, bueno, tenemos estos tres componentes que van a ser claves también para saber si yo tengo ansiedad o alguna persona que yo conozco tiene ansiedad. Muy bien, y vamos a la parte de los síntomas. Bueno, pues tenemos una gran cantidad de síntomas y de hecho la ansiedad a veces llega a confundirse con algunos otros padecimientos, ¿no? Porque comparten esta sintomatología. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco de los síntomas, pues los físicos, taquicardia, opresión en el pecho, como esta opresión que se siente como dificultad, ¿no? Respiratoria, se siente que no ingresa suficiente aire. Temblores, sudoración, molestias digestivas. Psicológicos, pues inquietud, agobio, inseguridad, temor a perder el control. Este es como uno de los más marcados de la ansiedad, uno de los que más destacan. También despersonalización, desrealización. Y aquí quiero hacer una pausa en despersonalización y desrealización. Y bueno, el primero va a sentirse fuera de sí mismo, sentir que no eres tú y sentir que estás viendo como a través de una pantalla, como a través de una tercera persona. No te sientes tú, no sientes que estás viviendo la situación. Es una sensación extraña y va muy de la mano con la desrealización, que sientes una total irrealidad, una desconexión total de la realidad. Es como si se pudiera describir en alguna palabra, es como si estuvieras en un sueño. Es como si estuvieras dormido. Sabes que están pasando las cosas, pero se siente ese estado de irrealidad, ¿no? De desconexión total del mundo y ves pasar las cosas, pero es como si solo fuera una especie de humo, de bruma. eh, Incluso algo muy extraño que sucede y se los comparto también como experiencia personal, se siente como si tuviera un filtro a la realidad, mm, como si se viera opaca, los colores incluso se llegan a percibir distinto, ¿no? Y el sonido se escucha como un eco, como una cabina, pero más bien como una bóveda, ¿no? Y, y sí sigues interactuando con las personas, pero lo sientes muy distante. Es algo muy extraño, es una sensación muy rara y muy incómoda de transitar porque es un total aislamiento. Estás en el contexto, estás en la realidad, estás en la vida, pero tú te sientes totalmente fuera de ahí, ¿no? Entonces, espero haber explicado un poco de estos síntomas, porque la verdad es que cuando yo tenía ansiedad muy, muy fuerte,
yo tenía precisamente estos síntomas, ¿no? Y yo no sabía ni qué era, pero yo sentía, yo me sentía como si estuviera precisamente en un sueño, como si estuviera fuera de realidad. Y estuve investigando y la verdad es que cuando yo tenía este problema no había mucha información al respecto. Y me acuerdo que yo me metía a buscar videos y testimonios y no había mucha información. O sea, las personas decían, es que me siento fuera de realidad, me siento en un sueño, pero ajá, ¿y eso cómo se soluciona, no? Yo buscaba una solución. Y aprendí con el tiempo a irlo sobrellevando y a irme adaptando como a esa sensación y entonces con el tiempo fue disminuyendo, ¿no? Porque siento que cuando luchas con esa sensación de irrealidad, como que se vuelve más fuerte. Y entonces cuando llegas a un punto de, ok, estoy ahorita en este momento de despersonalización y de desrealización, transitarlo solamente observo como en una meditación y, y como de manera automática el, el cuerpo va regresando a su estado habitual, ¿no? A su estado normal. Entonces sí he aprendido que luchar con la ansiedad, por el contrario, se sale, o sea, es más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso con la despersonalización y la desrealización, sí es algo con lo que no hay que luchar. Bueno, pasando con los síntomas conductuales, pues tenemos un estado de alerta e hipervigilancia, impulsividad, inquietud motora y dificultad para actuar. Este estado de hipervigilancia es estar todo el tiempo alerta de las cosas, ¿no? Y llega a pasar y escuché un ruidito fuerte y luego me exalto, ¿no? Me sobreestimulo y reacciono de manera exagerada, aunque el estímulo quizá no sea un peligro, quizá pasó mi mascota y tiró algo y automáticamente yo me sobreexalto, ¿no? Entonces, esto del tiempo estar vigilando, estar todo el tiempo muy atento, en una tensión excesiva de lo que está sucediendo alrededor. Y la verdad es que es muy desgastante, ¿no? Estar alerta de todo el tiempo es muy desgastante mentalmente, emocionalmente y por supuesto que también físicamente. Por eso llegas al final del día y te sientes muy agotado y es un agotamiento que no se desvanece durmiendo, ¿no? O sea, despiertas y te sigues sintiendo agotado y pareciera que va empeorando con el tiempo. Entonces, sí, el cuerpo lleva muchísimos procesos biológicos en los estados de hipervigilancia y genera un desgaste muy grande. Los sociales, irritabilidad, dificultad para iniciar o seguir una conversación, ensimismamiento y dificultades para expresarse. Aquí quisiera resaltar el de dificultades para iniciar o seguir una conversación porque va muy de la mano con la desrealización y la desconexión, porque es un estado muy extraño que solo las personas que han transitado por ansiedad saben lo que es, no saben lo que se siente. Y, y es que estás, pero no estás, ¿no? Es algo muy extraño, pero así se siente. O sea, sabes que estás en una habitación, sabes quién eres, sabes con quién estás, pero al mismo tiempo estás en este rollo o en este círculo, en este enredo que no te deja estar al 100% presente, ¿no? Entonces, sí, quizá puedes responder en las conversaciones, pero respondes de manera automática. No, no eres completamente consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es como una fragmentación entre estoy en el presente y mi mente y está en otro sitio, ¿no? Y mi cuerpo está a 1000 por hora en ese instante. Iba a decir, Y bueno, los esta cognitivos, portuguesa, a lo mejor se lo hubieran llevado a tus nietos. Pues sí. Claro, perdón, se escuchó, pero ¿está todo bien? Sí, todo bien, adelante. Ah, ok, sí.
Bueno, y finalmente los cognitivos. Dificultades de atención, concentración y memoria, preocupación excesiva, rumiación, mismos pensamientos una y otra vez, y expectativas negativas. Esta predisposición de que algo malo va a pasar. Entonces, si observamos los síntomas, son muchísimos. Estos solo son algunos, hay muchísimos más. Y por eso la ansiedad a veces es confundida con otros padecimientos. Y cuando uno tiene ansiedad, como tiene todos estos síntomas, empieza a pensar, ¿y si estoy enfermo de esto? ¿Y si estoy enfermo de aquello? ¿Y si ya me va a pasar esto? Y entonces otra vez empieza, ¿no? El cerebro empieza otra vez y otra vez y otra vez y empieza otra vez en este bucle. Si algo podría como describir a la ansiedad es estar en un bucle constante, infinito y muy desgastante. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a diferenciar cuando es ansiedad, cuando es un padecimiento? Bueno, pues aquí vamos a hacernos la pregunta. Yo tengo ansiedad. Pues básicamente hay tres señales principales de que, que demuestran que tienes ansiedad. Una de ellas pues es la respiración, que es muy superficial, es rápida o cortada y sensación de que no entra suficiente aire, esa sensación de ahogo o de sofoco. La tensión corporal, esta es también muy clave. Rigidez en el cuello, en los hombros, en la espalda. De hecho, en el ejercicio que hicimos ahorita, justamente sentimos la espalda, el cuello, porque regularmente guarda mucha tensión, ¿no? O sea, no solo con ansiedad, sino también con estrés. Pero ansiedad y estrés también luego van mucho de la mano. Mandíbula apretada y esto pasa muchas veces, sobre todo cuando dormimos, ¿no? Apretamos la mandíbula, rechinamos los dientes, tronamos y después despertamos y todo el dolor aquí en la zona posterior del cuello, en toda la zona de la mandíbula, también es un signo de estrés o de ansiedad, o de los dos. Temblores inconscientes. Este yo creo que es el más característico de la ansiedad. No sé si en algún punto nos hemos descubierto moviendo la pierna, ¿no? Y está la pierna, y la pierna, y la pierna, y moviendo, y moviendo, y dándole, y dándole. Y a veces somos inconscientes de que nos está pasando porque me he dado cuenta en mí y lo he observado en otras personas, ¿no? Que están con la pierna y siguen a lo mejor platicando o están trabajando o están comiendo y la pierna está todo el tiempo, ¿no? Ta, 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 ta. Y ese es como que el mayor signo de que alguien tiene ansiedad. Puede ser la pierna, es como el más común, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser el estarse rascando, puede ser el estarse mordiendo las uñas, puede ser el estarse agarrando, tallando la cara, puede ser el estarse frotando las manos, puede ser ciertos tics, ¿no? Hay muchos tics que les dicen los tics nerviosos, ¿no? Uno involuntario, pero que también suele suceder, es el que el ojo está saltando, ¿no? También es, o músculos faciales, ¿no? No solo los músculos del ojo, sino también llega a pasar que en músculos faciales y también del resto del cuerpo a veces tienen ese temblor. Y no sé si alguna vez han asistido a fisioterapia, pero tienen estos aparatos que son los electrodos que te dan como descargas eléctricas o te dan como toquecitos y cuando te lo ponen el músculo tiembla. Bueno, ese mismo temblor llega a suceder sin que exista este artefacto de por medio, ¿no? Y eso también nos habla de un exceso de tensión, ¿no? En la musculatura. Y bueno, finalmente la tercera señal de pensamiento, preocupación constante, pensamientos catastróficos, pensamientos intrusivos. Me sucedía mucho que cuando tenía la ansiedad muy fuerte, todo el tiempo estaba pensando en que, ¿y si en el camión ocurre esto? Si en el transporte público, vaya la inseguridad, ¿no? De que también influye mucho que te sientas ansioso.
pero te imaginas mil escenarios, ¿no? Y si ocurre un accidente, y si esta persona se pone violenta, y si ocurre algún asalto. Y yo iba en el transporte público y yo iba así creando una serie de escenarios que nunca sucedieron, ¿no? Afortunadamente, nunca sucedieron. Habrá ocasiones en las que no podemos controlar el mundo, las cosas salen de nuestras manos, hay cosas que no dependen de nosotros y evidentemente van a ocurrir situaciones que nos van a poner en riesgo real. Pero la ansiedad se mete tanto en eso que no nos deja vivir en paz, ¿no? Y entonces se vuelve muy cansado y otra vez regresamos a este bucle. Entonces, bueno, tenemos estas tres señales principales: respiración, tensión corporal y de pensamiento. Si constantemente me encuentro pensando cosas negativas, bueno, ahí hay un foquito rojo, ¿no? Ya hay una señal encendida. Vamos con el siguiente: ataques de pánico. Y este es uno de los temas quizá más fuertes de la ansiedad, porque la ansiedad es constante, tiene regular, empieza de manera escalada, empieza de menos a más y siempre tiene como un motivo. Sí, quizá imaginario, que viene que se motiva de lo real, de situaciones que sí nos han pasado, de situaciones que hemos visto, que le han sucedido a otras personas o que vemos en las noticias, en redes sociales. Y entonces comienza, ¿no? Este bucle, empieza este ciclo y ahí va la ansiedad. Pero el ataque de pánico. El ataque de pánico llega sin aviso, llega de un momento a otro y de manera súbita, repentina, al máximo. Entonces es como si agarraras un carro y le metes el acelerador y el carro sale disparado, ¿no? Ese es el ataque de pánico. Es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe un peligro real o causa aparente. La ansiedad va poco a poco, empieza el pensamiento, me quedo en el pensamiento y entonces empieza esta bola de nieve, ¿no? Cada vez se hace más grande. Pero el ataque de pánico puedes no estar pensando en absolutamente nada negativo y empezó, ¿no? Entonces, este suele comenzar de manera súbita, sin advertencia, puede aparecer en cualquier momento, incluso en estados de descanso. Regreso al ejemplo del transporte público, ¿no? Porque también me pasó en el transporte público. Iba camino a la escuela y yo iba tranquila, iba normal, y de momento el ataque de pánico dijo: agárrate que ahí voy. Entonces empezó y llegó a su máximo en menos de 5 minutos, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé a sentir, dije, ya empezó esto, y yo trataba de luchar, ¿no? O sea, con eso yo, no, a ver, tranquilízate, no pasa nada, pero eso realmente empeoró la situación. Entonces me empezaron a sudar las manos, a mí me pasaba algo muy curioso y es que se me entumían las manos y yo estaba así. O sea, me daban los ataques de pánico y yo empezaba así, y era una tensión horrible en los brazos y en las manos, que recuerdo que en ocasiones que me llegaba a pasar, mi mamá estaba conmigo y me empezaba a masajear, ¿no? Los brazos y las manos, tratando de relajar los músculos, porque yo me quedaba así y de verdad que yo no podía mover las manos. Entonces ya, eso me empezó a pasar en el transporte y se empezaron a entumir mis manos y dije, no, es que esto no va a parar ahorita. Yo me acuerdo que me comuniqué con una amiga, me comuniqué con mi pareja y les dije, es que me siento muy mal, y me empezó a faltar el aire y empecé a temblar y yo empecé a sentir así como la sensación de desmayo y dije, no, yo me voy a desmayar. Y me acuerdo que dije, no, me voy a bajar del transporte, yo no puedo estar aquí porque aparte el transporte iba lleno. Y yo sentía así el sofoco y yo dije, no, es que aquí, o sea, me voy a desmayar. Entonces me acuerdo que me bajé y empezó también esto de la despersonalización y la desrealización, no sé, yo me sentía fuera de realidad. Y yo me acuerdo que me bajé del camión y empecé a caminar hacia la escuela, pero yo sé que llegué a la escuela, sí tengo la imagen de cómo llegué, pero también es como si digo, no sé cómo llegué, ¿no? Es algo, es una sensación muy extraña.
Pero bueno, después de eso empezó a bajar, porque así como llega, así se va el ataque de pánico. Llegó de la nada y se va de la nada. El ataque de pánico tiene una duración aproximada de entre 5 y 20 minutos, porque el cuerpo no puede resistir más, ¿no? Una descarga de energía del cuerpo muy grande que no podría aguantar más tiempo. Entonces, así como llegó, se fue y ya el día lo transité como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, solo vino, se fue y ya pasó. Entonces, bueno, algunos de los síntomas ya se los compartí en esta experiencia que tuve, pero bueno, aquí también los tenemos y pues sensación de peligro o fatalidad inminente, miedo a perder el control o a morir, y eso es muy común. De verdad que uno siente, y hasta yo lo dije en su momento, dije, hasta aquí llegué, ya este es el final, ya aquí quedé, o sea, de verdad porque uno piensa eso, ¿no? Y la verdad es que es muy feo, o sea, de verdad que la ansiedad y los ataques de pánico son algo muy horrible y de verdad tú sientes que ya, o sea, hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, y aparte tienes miedo a la locura, o sea, dices, aquí o sea, me voy a volver loco, voy a perder el control, me voy a morir y sí es algo, yo creo que es una de las cosas más feas, o sea, como tienes todos estos síntomas, o sea, ese pensamiento de que ya se acabó, la verdad es que es muy feo. Y pues bueno, también taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblores, escalofríos, también puede darte muchísimo frío. También puede darte mucho calor, pero es un poco más común que te dé muchísimo frío. Sentimiento de irrealidad o desconexión, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho, cefalia, mareos, vértigo, sensación de desvanecimiento o desmayo, entumecimiento, hormigueo, sensación de ahogo. Y estos son algunos síntomas, puede haber muchísimos más, pero estos son como los más comunes. Y sí, estos se los puedo asegurar de experiencia propia. Sí, estos síntomas, todos, he pasado por todos y la verdad es que es algo muy fuerte de vivir, muy cansado, muy agotador. Pero les tengo la buena noticia de que aunque uno siente que no hay salida, que no hay un fin, que uno lo ve muy lejano, sí existe una posibilidad, sí existe ese camino, esa esperanza, ¿no? Esa luz al final del túnel. Pues bueno, ¿cómo afecta la ansiedad y los ataques de pánico en mi vida? Afecta en muchísimos aspectos. Puedes desarrollar miedos a ciertas circunstancias, posiblemente a utilizar el transporte público, ¿no? Retomando este ejemplo de subir al transporte público y que te dé un ataque de pánico o que te dé ansiedad, entonces desarrollas el miedo a utilizar el transporte público. Este es solo un ejemplo, pero puede haber muchísimos, ¿no? Y entonces puede desencadenar una posible evitación. Y entonces empiezas a dejar de salir con amigos, eso me pasó. Empiezas a dejar de asistir al cine, por ejemplo, si te llegó a ocurrir algún episodio en un cine, entonces evitas, ¿no? O te da miedo para la siguiente vez que vas a ir al cine. Y aunque era una actividad que tú disfrutabas, se vuelve gris, ¿no? O sea, se vuelve algo más angustiante, ¿no? Algún otro ejemplo, asistir a una plaza comercial, asistir a una reunión familiar, asistir a la escuela, muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces empiezas a desarrollar miedos a ciertas circunstancias y empiezas a quizá a evitarlas. Aislamiento, depresión, a veces también por la ansiedad empieza a desencadenar una depresión, ¿no? Y entonces a veces del estrés viene la ansiedad y de la ansiedad viene la depresión y entonces a veces vienen los tres en paquete, ¿no? Y entonces se vuelve todavía muchísimo más pesado para alguien sobrellevar todo eso. Tanto física como emocionalmente se vuelve muy pesado de sobrellevar. Entonces también aquí quisiera recomendarles que si conocen a una persona con ansiedad, de verdad denle todo su apoyo, porque
las personas que están alrededor de la persona que padece ansiedad, de verdad que sí tienen un papel muy importante en que la persona se sienta segura, se sienta con un soporte, porque de verdad sientes que pierdes el control de ti mismo y que tengas una persona cerca te hace aterrizar mucho, o sea, te hace poner los pies en la tierra y te sostiene, hace que la ansiedad se vuelva menos difícil de llevar. Bueno, entonces, pues bueno, también pues afecta en casa, en el trabajo, en la escuela, empieza a disminuir el rendimiento, empiezas a tener descuidos, a tener pues ciertos conflictos, ¿no? En estos ámbitos de tu vida. Puedes equivocarte en el trabajo, puedes tener bajo rendimiento escolar, en casa puedes empezar a tener conflictos con algunos familiares. Entonces, sí, la ansiedad y los ataques de pánico pueden traer problemas a estos espacios. Aumenta el riesgo del consumo de alcohol y de algunas otras sustancias y arruina la calidad de vida. Afecta de manera muy fuerte la calidad de vida. Pero, como lo dije, sí existe una solución, sí existe esa luz al final del túnel. Y bueno, aquí como recomendación principal, pues es sí ir al médico, sí una visita al médico. Yo sé que cuando uno tiene ansiedad, a veces las visitas al médico se vuelven constantes porque y ahora ya me dolió esto, y ahora ya tengo este problema, y ahora tengo este otro problema, porque también me pasa. Fui a muchas veces al médico y fui a muchos especialistas, pero ¿qué creen? Los especialistas, los estudios, todos decían, estás bien. No salía nada mal, yo estaba bien, mi salud estaba bien, pero yo me sentía mal, ¿no? Y entonces es como, o sea, pero afortunadamente descarté los padecimientos, ¿no? Entonces, pues como primera instancia, la visita a un médico no está de más, porque a veces hay algunos padecimientos que desarrollan también ansiedad, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con el sistema digestivo, como está muy relacionado con el sistema nervioso o está muy conectado el sistema digestivo con el sistema nervioso, a veces problemas digestivos pueden desencadenar ansiedad. Entonces, una visita al médico, un chequeo, unos análisis, estudios, nunca están de más. Si el médico me dice, estás bien, y a veces incluso el médico es el que te dice, tienes estrés o tienes ansiedad. Entonces, bueno, tenemos que recurrir a los especialistas, acompañamiento psicológico, o en algunos casos, de ser necesario, el psiquiátrico. Bueno, pues buscar ayuda psicológica, eso me parece indispensable porque también yo asistí con la psicóloga y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Entonces, creo que por mi parte es responsable el decirle a ustedes que visiten al médico y que tengan acompañamiento psicológico si tienen algún problema de ansiedad. Y también las redes de apoyo, que justamente estamos reunidos con una red de apoyo que es Emoción Sana. Existen muchas redes de apoyo, en este caso Emoción Sana lo tiene. También podemos acercarnos a estas redes de apoyo y nos van a brindar la ayuda que necesitamos, ¿no? A través de herramientas, a través de recursos, a través de terapia, a través también del diálogo, ¿no? También cuando tienes la posibilidad de platicar con otras personas que tienen una situación muy similar a la tuya, también te ayuda a entender muchas cosas en ti misma, en ti mismo, también entiendes muchos procesos y te das cuenta que no estás solo, ¿no? Que no eres la única persona que está pasando por algo así, y entonces también te sientes acompañado o acompañada. Muy bien, y vamos a como a este tema, que es el principal, el que me corresponde, herramientas somáticas para volver a tu centro. Bueno, antes de pasar a este tema, pues bueno, que pues quisiera compartirles que la ansiedad es algo muy fuerte. Sientes que no existe salida. Yo duré, yo creo que 2 años más o menos con ansiedad fuerte, con ataques de pánico seguido.
Y de verdad que yo decía, es que, ¿qué tal si esto nunca se termina? ¿Qué tal si esto es infinito? ¿Qué tal si me paso el resto de la vida, o sea, viviendo así? Yo no quiero. Y probé muchas cosas. Asistí a clases de yoga, asistí a terapia, me metí a clases de danza del vientre, me metí a clases de inglés, me metí a un grupo de baile moderno de la universidad donde estaba y, y también empecé a meditar. Eso fue como, la ansiedad fue la que me motivó a empezar con estas prácticas somáticas, que debo añadirlo, con la meditación. Y fui buscando diferentes soluciones y me encontré con algunas que me ayudaron. A cada persona le van a funcionar herramientas diferentes y de hecho ahorita les voy a proporcionar algunas de las herramientas que yo he conocido, que yo descubrí y que probablemente les puedan servir a ustedes. Esto no es una sanación o no es un no son herramientas que te prometen, ay, vas a sanar, porque en realidad creo que no existe un solo método o una sola forma de sanar. Cuando te venden esa idea, desde mi perspectiva, siento que no, o sea, que no es real porque la sanación es integral, es un conjunto de muchas cosas y como lo dije, ¿no? O sea, es asistir al médico, es asistir al psicólogo. Ahora, tengo las redes de apoyo también, pero ahora también, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por mí? Y es todo en conjunto, ¿no? No es de manera aislada. Entonces, estas herramientas van a sumar a todas las cosas que quizá ya estés haciendo, las cosas que ya hayas intentado, esto va a sumar, o si nunca lo habías experimentado, bueno, quizá sea una posibilidad para ayudarte a esta ansiedad. Y bueno, vamos con la respiración. La respiración a mí me parece un punto clave y, y es la verdad un recurso muy bueno, muy eficiente, como también algo personal. A mí me sucedía que yo tenía miedo a los análisis, ¿no? De los que te sacan sangre de aquí del brazo. Entonces yo tenía mucho miedo a eso y me desmayaba. Entonces, empecé a utilizar, ya que descubrí todas estas herramientas, porque yo me ponía muy nerviosa, muy tensa y me desmayaba. Empecé a descubrir estas herramientas y empecé a aplicar la respiración profunda. Y entonces, cuando me toca alguna inyección, alguna vacuna o análisis, aplico la respiración, aplico el ejercicio de la respiración y les prometo que es muy buena, ¿no? Es mágica, ya no me volví a desmayar. Entonces, de que funciona, sí, es muy, es un recurso que ayuda muchísimo. Entonces, la respiración consciente es la atención plena, ¿no? En el proceso de inhalar y exhalar, cuando tú te concentras en ese proceso, entras en un estado de conciencia, entras en un estado de atención plena que te va a ayudar a estar en tu centro, que te va a ayudar a estar en el presente, en tu cuerpo, y entonces puedes sobrellevar las cosas que están a tu alrededor de manera más óptima, ¿no? Más tranquila, con más calma pues algunos de los beneficios de la respiración, pues es la relajación muscular. Y justamente que hablábamos que la ansiedad tensa los músculos, ¿no? Entonces, si podemos utilizar esta herramienta que relaja los músculos, nos ayuda muchísimo. Mayor oxigenación, esto que sentimos que el aire no ingresa, quizá al inicio puede ser un poquito difícil la respiración profunda porque estamos en esta respiración superficial, ¿no? En los estados de ansiedad. Al inicio puede costar un poco de trabajo, pero tan solo seguir con la respiración lenta, profunda y automáticamente el cuerpo va a comenzar a responder. Revitaliza el cuerpo, calma la mente, te ayuda a la concentración, disminuye miedos y lo más importante, te sitúa en el presente, justamente lo que estaba comentando. ¿Qué pasa cuando tienes ansiedad? Tu mente está en escenarios imaginarios posibles del futuro, pero no estás en el presente, estás como en un futuro imaginario, ni siquiera estás, o sea, no estás en el futuro, estás en un futuro imaginario, incluso no, probablemente no
que no sea posible, ¿no? Entonces, si mi mente está en este mundo irreal, hay que traerlo aquí, al presente, a la realidad. Entonces la respiración te ayuda mucho a volver. Si mi mente se fue, la regreso con la respiración. Y se volvió a ir y la regreso con la respiración. Es también ir poco a poco entrenando a la mente. Entonces, aquí yo antes de pasar a los ejercicios, había dicho, no hay que luchar con la ansiedad porque por el contrario parece que más lucha, ¿no? La ansiedad por quedarse. No es rechazar la ansiedad. Es, ok, estoy sintiendo ansiedad en este momento o estoy teniendo un ataque de pánico, estoy en un lugar seguro, no va a pasar nada, ya sé que solo es un pensamiento, entonces trato de ir regresando a mi centro, ok, ansiedad, está bien, está pasando, pero no estoy en peligro, no estoy en peligro real. Entonces, poco a poco el cuerpo y la mente van cediendo a eso, ¿no? O sea, no es traerlo obligadamente, sino es irlo invitando, es más bien una invitación al cuerpo y a la mente de, a ver, vamos a estar en calma, no hay motivo real por el cual estar en hipervigilancia en este momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen los ejercicios y estos son tres tipos de respiraciones que la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo y pues vamos a practicarlas para tenerlas ahí presentes para en el momento en el que necesitemos. Entonces, vamos a colocar nuestras manos sobre las piernas, una posición cómoda. Voy a tratar de mantener espalda erguida y ahí voy a hacer una respiración cuadrada. Esta respiración consiste en inhalar en 4, contener el aire en 4, exhalar en 4 y mantener en vacío 4 segundos. Entonces, si lo visualizamos, es un cuadrado. Inhalo, contengo, exhalo, contengo en vacío y repito el ciclo. Yo recomiendo que sean unas 3 veces la respiración. Y quizá, o sea, hay personas que pueden aguantar un poco más la respiración. A lo mejor lo puedes ir poco a poco subiendo a 6 y hasta 8 segundos. Empezamos con 4. Entonces vamos a colocarnos en la posición cómoda. Voy a inhalar profundo. 1, 2, 3, 4. Contengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Contengo en vacío. 1, 2, 3, 4. Repito. Contengo. Exhalo. Contengo en vacío. Una última. Inhalo. Contengo. Exhalo. Contengo. Respiro profundo. Exhalo. Quizá para algunas personas el contener en vacío puede resultar un poquito inquietante, entonces si esta respiración no te acomoda, está bien, tenemos otras dos respiraciones que quizá pueden acomodarte mejor. Pero esta respiración ayuda mucho a regular al sistema nervioso. Incluso si la respiración es lo suficientemente profunda, vas a comenzar a bostezar y el bostezo es un excelente indicador de que el sistema nervioso está relajado. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ejercicios de respiración y empiezas a sentir esa necesidad de bostezar, tu sistema nervioso ya está regresando a su estado de calma. Entonces, es una buena señal. Entonces, este tipo de respiración ayuda bastante. En lo personal es la que más me ha ayudado
pero cada persona es diferente, cada cuerpo es distinto y a cada persona le va a acomodar una respiración diferente. Entonces, bueno, vamos a intentar la siguiente respiración. Estas respiraciones vienen del yoga. Entonces, las he traído justamente las aprendí en mi práctica en yoga y las he retomado para ahora traérselas aquí y compartírselas. Ahora, la siguiente respiración triangular se llama, vamos a colocar nuestras manos de esta forma, bueno, nuestra mano de esta forma, quedan mis dos deditos extendidos, voy a llevar hacia la palma el dedo medio y el índice y el pulgar se queda también libre. Entonces, voy a colocar mi dedo pulgar en mi fosa nasal, ya sea si lo hice con la otra mano, tapo con la fosa nasal izquierda, si lo hice con la derecha, tapo la fosa nasal derecha, y los otros dos deditos van a tapar la otra fosa nasal. ¿Qué voy a hacer? Voy a destapar la fosa nasal derecha y voy a inhalar y voy a tapar la fosa y voy a destapar la fosa izquierda. Y va de regreso. Inhalo por la fosa izquierda, tapo fosa izquierda, exhalo por fosa derecha. Inhalo fosa derecha, tapo, exhalo fosa izquierda. Y regresa, tapo, sale por derecha. Y respiro. Esto también ayuda muchísimo a despejar las vías respiratorias. Entonces, incluso si lo siento, si lo hago consciente, mi respiración ya es diferente. Puedo sentir la diferencia. Aquí también podemos hacer 3 repeticiones. Ahora, de esta respiración hay variación. Puede ser solo ingresa el aire, sale por el otro lado y regresa y sale por este lado. Existe, ingresa por fosa derecha, tapo, exhalo por fosa izquierda, tapo, otra vez derecha, tapo, izquierda, tapo. Y ese es más un círculo y puedo hacerlo al contrario. Y existe otra variante que es similar a la cuadrada porque inhalo por fosa nasal, tapo, contengo, exhalo por la otra y contengo en vacío. Y regreso, inhalo, tapo, contengo, exhalo, tapo, contengo. Esta respiración también puede ser quizá un poquito angustiante para algunas personas que les altera el estar vacío, el no tener aire, pero si eso resulta muy, muy, muy desagradable, solamente inhalo, exhalo, no hago la contención. Y la última respiración, la respiración de mar o respiración oceánica. Esta vamos a inhalar por nariz. Hay 2 variaciones. Vamos a hacer la primera, inhalo por nariz. Y al exhalar por la boca, voy a hacer como si estuviera empañando un espejito o un vidrio, o como cuando tengo frío y le hago así a las manos para que se calienten. Ese sonido se asemeja mucho al de las olas del mar. Por eso es la respiración de mar u oceánica. Entonces voy a hacer también 3 repeticiones. Inhalo por nariz. Exhalo por boca. Inhalo por nariz profundo. Exhalo por boca haciendo el sonido. Y última, inhalo. Exhalo. Muy bien, respiro profundo. Suelto. Y la variación es la misma mecánica, pero con la boca cerrada. Inhalo.
y exhalo. El sonido sale por la nariz. Inhalo, exhalo boca cerrada y última, inhalo, exhalo. Respiro profundo, regreso a una respiración normal y voy a detenerme a observar un instante cómo se siente mi respiración, si algo cambió. Si me mareo un poquito, es normal, estamos oxigenando más de lo que estamos acostumbrados a oxigenar. Entonces es como una bomba de oxígeno para el cuerpo porque regularmente respiramos de manera muy superficial. Entonces cuando hacemos estos ejercicios de respiración profunda a veces puede llegarse a presentar un poco de mareo. Pero si llegas a presentarlo, tan solo detente, haz una pausa, vuelve a tu respiración normal, a tu ritmo habitual y después retomas la respiración, el ejercicio de respiración. Y bueno, pasamos al siguiente, activación sensorial. Bueno, pues este es un proceso que utiliza estímulos para activar los sentidos y al sistema nervioso. Se mejora la concentración, promueve la relajación, potencia el aprendizaje y lo más importante, sitúa en el presente. Remarco mucho esto, así como la respiración te trae al presente, la activación sensorial también te trae al presente, porque comienzas a quitar atención de todos estos escenarios negativos y empiezas a colocarla en lo corporal, en las sensaciones, en los sentidos. Y aquí tengo una imagen de unas pelotitas que justamente son de estimulación sensorial. Y estas texturas, cuando es ansiedad, porque sirven para otras cosas aparte, motoras, cognitivas, pero en este caso de la ansiedad también ayuda a atraer al sistema nervioso de nuevo como a su centro, de nuevo regularlo. Entonces estas pelotitas tienen texturas que al sentirlas se activan, ¿no? Más bien el sistema nervioso ya está activado, pero lo canalizas, lo vuelves a enfocar. Entonces, estas pelotitas ayudan muchísimo, pero bueno, si no tenemos estas pelotitas, tenemos otros objetos que nos pueden ayudar. Muy bien, entonces aquí vamos a ver. En la activación sensorial tenemos lo visual. Observación de patrones y colores. Esta es una herramienta también muy utilizada en que busca los colores. A mí me llegaron a recomendar busca 5 cosas que sean de un color del que tú quieras, 5 cosas amarillas. Y entonces yo me pongo a ver así en mi entorno, bueno, vi una caja, un muñeco, dos, el cuadro, tres, en las letras, cuatro. Entonces empiezas a llevar esa atención, la empiezas a reenfocar. Ese es muy habitual, el de los colores y el de los patrones. La verdad es que yo lo descubrí a través también como de la meditación y es estos patrones como mandalas o lo que también se le conoce como geometría sagrada. Me ayudó muchísimo el colocarme atención en la figura, porque son figuras muy complejas y son figuras muy bonitas, muy armoniosas. Cuando centras tu atención en esas figuras, también automáticamente la mente comienza a calmarse. Entonces, ustedes pueden buscar otras formas, si puede ser con mandalas o puedes aplicar algo similar a los colores. Busca 5 cosas cuadradas y entonces también empiezas a buscar las formas, y dices, el cuadro, la caja, el cargador, la computadora y cambias, ¿no? Busca 5 cosas circulares y también, pues, la luz, aquí la tapa de la botella y ayuda bastante. La verdad es que sí ayuda mucho a canalizar toda esa energía que el cuerpo tiene en exceso por la ansiedad.
reenfocas esa energía y esa atención. Auditiva, los sonidos ambientales. Los sonidos ambientales ayudan muchísimo a situar en el presente. Y aquí vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tan solo vamos a estar aquí, ahora, presentes. Y voy a escuchar todos los sonidos que hay a mi alrededor. Puede ser un perro, el viento, las aves, un carro, un ventilador, si alguien está hablando, si hay música. Y tan solo voy a prestar atención a dos de esos sonidos que estoy percibiendo. Y respiro. Y si mi mente se va, la invito a regresar, a prestar atención a los sonidos. Y regreso, puedo abrir mis ojos. Y entonces los sonidos también te empiezan a traer al presente, a la realidad, porque estamos en un escenario irreal y entonces el enfocarnos en la realidad nos regresa. Pueden ser sonidos ambientales, porque si no tengo la herramienta, sabes que no traje mis audífonos para ponerme música, porque hay música que ya está diseñada para la ansiedad, para estos estados alterados. Pero ¿qué pasa si no tengo mi teléfono, si no tengo los audífonos, si ahorita no estoy en mi casa para ponerlo en algún dispositivo? Entonces, ¿qué hago? No tengo la música en este momento porque también me ha pasado. Entonces, ok, no tengo este recurso, pero siempre va a haber sonidos en el ambiente, siempre va a haber sonidos ambientales. Entonces, ok, un instante, si estoy en la calle, probablemente no voy a poder cerrar los ojos, o depende del sitio en el que me encuentre, pero trata de escuchar, prestar atención a los sonidos y entonces es un recurso que va a estar siempre y que puedes utilizar en caso de de ansiedad o de algún ataque de pánico. El táctil, las texturas, automasajes. Las texturas, pues, por ejemplo, les di el ejemplo de las pelotitas, pero les voy a compartir algo que yo tengo. Yo tengo esta piedrita, este cuarzo, conocido como amatista, y aparte de las propiedades que se le otorgan a este tipo de cristales, de minerales, la verdad es que yo lo utilizo mucho por la textura. Entonces, cuando me siento nerviosa o cuando me daban mis ataques de ansiedad, yo agarraba mi piedrita y la empezaba a tallar, ¿no? Con mi mano. Y entonces esta textura me hacía o sea, me hacía regresar, no me hacía ir regresando, me hacía ir volviendo a este momento. Entonces yo me acuerdo que frotaba la piedrita, la frotaba y poco a poco me iba a calmar. Entonces, puede que no tengas quizá una piedrita, pero tienes tu ropa y entonces empiezas a sentir la textura de tu ropa, la textura de tu cabello, si tiene, lo que tengas, de verdad lo que tengas en casa. Por ejemplo, aquí tengo este trapito, tiene una textura, lo siento, y ustedes empiezan a explorar en donde estén con las cosas que tienen a su alrededor, las texturas que los rodean. Y automáticamente cuando empiezas a sentir las texturas, tu mente empieza a trabajar distinto. Te concentras y dices, esta textura me agrada, esta textura no me agrada, o no habías prestado atención a las texturas que tienen las cosas. Y entonces la atención, de nuevo, la quitamos de todo este ruido mental y la colocamos aquí.
siento la textura del teclado, de la computadora. Y eso también me va a ayudar mucho a regresar al momento presente. Y los automasajes, quizá, bueno, siempre vamos a tener alguna textura, porque o traemos una bolsa, una mochila, nuestra ropa, entonces siempre vamos a tener estas texturas, ¿no? También con la piel, en los automasajes, el hecho de amasar o de acariciar también ayuda a, incluso se siente como un autoapapacho, ¿no? Las caricias, el automasaje, es como consentirte a ti mismo y decirte, estoy aquí para mí. Entonces también los automasajes ayudan a liberar toda esa tensión y a prestar atención a las sensaciones corporales. Entonces sí, también es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Olfativa, oler diferentes aromas. Yo recomendaría herbales, frutales o florales. Por aquí también tengo este, también se los comparto. Este es palo santo y este me lo regalaron. Y regularmente se utiliza como una especie de incienso, pero, ¿qué creen? También yo lo utilizo porque este huele delicioso. Lo froto, lo tallo y lo huelo. Y también cuando tenía mis ataques de ansiedad, yo lo frotaba y lo olía. Lo frotaba y lo olía. Y en mi caso, de la activación sensorial, lo que más me ayuda a mí es lo olfativo, lo aromático. A mí me ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, yo antes tenía una planta de lavanda y también ya cuando se le estaban secando sus hojitas, se las quitaba, las guardaba y cuando me daban ataques de ansiedad, yo agarraba las hojitas, las quebraba, las rompía y las olía. Y también eso me ayudaba muchísimo. Entonces, tienes una naranja, te estás comiendo una naranja, la naranja también huele delicioso, entonces la huelo. Tengo un limón, lo huelo, si no tengo, por ejemplo, si no tengo palo santo, si tengo alguna hierbita también como romero, también el romero huele delicioso. También es una hierba que huele fuerte y que ayuda como a relajar, también el clavo de olor. Existen muchas hierbas, muchas flores, existen también frutas que tienen aromas muy ricos. Entonces, también eso lo puedo utilizar. Ahora, también existen esencias, ya también se vende la esencia, incluso ya también te las llegan a vender como un perfume, precisamente ya para que tú te lo coloques y estés oliendo eso, ¿no? También ayuda muchísimo. Entonces, los aromas ayudan también a centrar la atención, justamente en ese estímulo. Y finalmente, gustativo, degustar alimentos con diferentes sabores. También recomendaría, pues, sabores como menta, hierbabuena, sabores que son fuertes, pero que son agradables. Entonces, todos estos recursos los puedo llevar a la vida cotidiana y siempre voy a tener al menos uno a la mano como emergencia. Siempre, siempre va a haber algo que vas a poder utilizar en casos de emergencia que tengo ansiedad o me empezó un ataque de pánico. Entonces, bueno, vamos a pasar al último y finalmente el movimiento regulador. Este pues es una práctica que integra diversos aspectos corporales, emocionales, cognitivos de la actividad física. Entre los beneficios pues está liberar la tensión muscular, que es algo que buscamos mucho en la ansiedad, libera emociones, que también lo buscamos mucho en la ansiedad, conexión cuerpo y mente, que es indispensable para que la ansiedad vaya disminuyendo, mejora el estado de ánimo y de nuevo sitúa en el presente. La clave de todo para la ansiedad es situarte en el presente. Siempre, 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 porque estamos en este otro mundo que es inexistente, entonces traer al presente es la clave para calmar la ansiedad. Ejercicios que podemos hacer, caminar. Y puedes caminar lento o de verdad caminar rápido. A mí me pasaba mucho que yo empezaba a caminar así de un lado para otro súper rapidísimo, ¿no? Pero a mí me ayudaba muchísimo. Entonces, toda esta acumulación de energía que tienes al momento de caminar rápido, el cuerpo la va desahogando. Entonces, caminar
es un ejercicio que recomiendo muchísimo para cuando llegan estos estados de ansiedad. Los rebotes suaves. Y aquí, si gustan ponerse de pie para sentir este movimiento. Espero, ¿pueden verme? Muy bien, estos rebotes suaves básicamente es flexionar las rodillas y dejar que el cuerpo vaya por sí solo rebotando. Va a ser un rebote suave, tampoco voy a hacerlo muy exagerado, que sí se podría, pero quizá eso podría alterar un poco la respiración y si lo que buscamos es poder respirar profundo, pues si nos exaltamos mucho nos va a costar trabajo respirar. Entonces, suave, hago rebotes y lo combino con la respiración, inhalo profundo, exhalo, inhalo, exhalo y voy dejando que se suelten estas tensiones. Y si lo están intentando y detienen el movimiento, van a sentir cómo se queda una sensación como vibrante en el cuerpo. Me quedo ahí sintiendo. Y esto también puedo repetirlo unas 3 veces. Hago los rebotes, unos 10 segundos y detengo. 10 segundos y repito 10 segundos y descanso 10 segundos y eso lo puedo repetir 3 veces y aunado a la respiración, verán que poco a poco toda esta energía se va a ir, más bien toda esta tensión se va a ir liberando. Sacudir el cuerpo, sacudir brazos, manos, eso también ayuda bastante. Sacudir piernas, pies, sacudir el torso, cabeza. También sacudir ayuda muchísimo a liberar todo ese exceso que tenemos y lo podemos combinar, rebotes con sacudida. Y de verdad puede ser no todo el cuerpo, sino solo sacudo manos. Aquí lo que yo les quiero compartir es que cada uno de ustedes va a encontrar la forma que mejor se acomode. Si a mí no me gusta la sensación de los rebotes, bueno, puedo sacudir. Y si no me gusta cómo se siente sacudir todo el cuerpo, solo sacudo manos. Y si no, solo sacudo una pierna. Entonces, este tipo de herramientas son muy adaptables y yo creo que eso es la parte que más nos interesa, ¿no? Que puedan adaptarse a todas las personas. Bueno, finalmente, frotar. Puede ser frotar manos. Y esto va un poco como al automasaje o el apapacho. Froto el cuerpo y esto también ya deja una sensación diferente en el cuerpo. Cuando terminas de frotar, porque podemos intentarlo, frotar brazos, y detengo y se queda una sensación distinta en el cuerpo. Y así puedo frotar el abdomen y puedo frotar la espalda y puedo frotar piernas. ¿No? Y entonces, si tú te das la oportunidad de frotar tu cuerpo, cuando dejas de frotar, te queda una sensación. Hay algo que cambia en el cuerpo, es esta activación de todo lo sensitivo de nuestros 5 sentidos, ¿no? En este caso sería pues, lo táctil. Y bueno, finalmente para cerrar esta presentación, pues vamos a hacer nuestra construcción de kit personal. Entonces, bueno, ya hicimos todo este viaje de qué era la ansiedad, cuáles son sus síntomas, a veces acompaña de ataques de pánico. No todas las personas que tienen ansiedad tienen ataques de pánico, pero a mí me pareció importante incluir los ataques de pánico porque hay personas que tienen ansiedad y que aparte les dan ataques de pánico. Entonces,
Creo que estas son herramientas que pueden ayudar a ambas personas, ¿no? Tanto las que tienen ansiedad como las que tienen ansiedad y ataques de pánico. Entonces, bueno, ya hicimos todo este viaje, ya revisamos un poco de concepto, de síntomas, algunos ejemplos. Y sí, también me cuestioné si puedo tener ansiedad o si alguien que conozco tiene ansiedad, ¿qué puedo hacer? Ahora viene la construcción de mi kit personal. Entonces vamos a tener tres recursos, tres herramientas que vamos a integrar a este kit que vamos a armar ahorita. Muy bien, entonces cada uno de ustedes va a elegir la respiración que más te haya funcionado, en la que te sentiste más cómoda, en la que te sentiste más cómodo. ¿Qué respiración te hizo sentir bien? ¿Qué respiración sentiste que se adecuó más a ti? Entonces, quédate con esa respiración. Ya, la vas a tomar y la vas a guardar en este kit que estás armando ahorita. Ahora, elige dos estímulos sensoriales que más te hayan gustado. A lo mejor a ti te gusta más observar, o a lo mejor a ti te gusta más escuchar, a lo mejor a ti te gustan más las texturas, a lo mejor a ti te gustan, disfrutas mucho los aromas. Entonces, o a lo mejor a ti te gusta moverte, ¿no? Entonces, bueno, lo del movimiento va más adelante, pero entonces elige tus dos estímulos sensoriales que más te hayan gustado. Elige dos y los vas a tomar y los vas a guardar en ese kit. Y como número 3, vas a elegir el movimiento que te hizo sentir más cómoda. Si te alteran más los rebotes, quizá, entonces caminar. Tal vez se te acomoda un poco mejor, o quizá el frotar, el sentir un poco más como este acompañamiento de ti misma, de ti mismo. Entonces, bueno, voy a elegir el movimiento que más te hizo sentir cómoda y también lo voy a tomar y lo voy a guardar en este kit. Y este kit, guárdalo como un tesoro, es tu tesoro, porque si te llega a suceder, si llegas a percibir que tienes ansiedad o si te llega a dar un ataque de pánico, ¿qué crees? Vas a tener este kit que te va a acompañar en este proceso. La ansiedad no es algo que se va de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo, es algo que va a necesitar mucho trabajo propio, pero es un viaje que, que te hace regresar a ti y no pelees con la ansiedad si es que tienes ansiedad, no luches contra ella, al contrario, dile, está bien, te escucho, te acepto, sé que viniste por algo. Y entonces respírala y déjala ser. Y entonces tienes esta construcción del kit personal, que es donde vas a canalizar toda esta ansiedad, porque no la vas a eliminar, no vas a decir, no, o sea, te rechazo, no. Simplemente es traer todo esto, habita ansiedad en este espacio y déjala ser y se libera. Y entonces poco a poco es como ir vaciando una copa o un vaso, una taza llena, y ya vas vaciando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ya, llegar a un punto en el que de verdad la ansiedad ya no va a regresar. A menos que algo suceda en tu vida y que entonces tengas que volver a trabajar, pero ya tienes este conocimiento de estos recursos que sí ayudan y que yo recomiendo que también sea a través de un acompañamiento de profesionales. Entonces, pero eso es lo que puedes hacer por ti. Y pues bueno, ese es tu tesoro. Espero que de verdad te funcione, que te sirva y pues nada, de que yo te puedo decir que sí se puede con la ansiedad y que sí o sea, sí aprendes de ella. Es difícil, es muy difícil, sí, es de verdad horrible. Pero aprendes muchas cosas de ti mismo, de ti misma, precisamente en la ansiedad. Es algo muy curioso, pero sí aprendes demasiado de ti mismo.
Y bueno, pues cerramos con esta frase. La ansiedad no viene a dañarme, viene a recordarme que necesito volver a mí. Y pues bueno, muchas gracias. Estas son algunas referencias, también si gustan revisarlas. Hay un libro muy bueno que, este, que habla de la ansiedad, se llama Adiós, ansiedad. Me lo recomendó mi psicóloga, entonces pues también se los recomiendo a ustedes. Y pues bueno, justamente habla de esto de lo del pensamiento, ¿no? También de lo cognitivo, cómo lo cognitivo juega un papel importante en la ansiedad. Y pues bueno, entonces esto ha sido todo, la presentación. Espero que les haya servido algo, que les haya funcionado. Y pues bueno, si tienen ahorita algún comentario, también alguna experiencia, algo que quisieran compartirnos, pues adelante, con mucho gusto.